Pues bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra clase. Ahora son los lunes a las 7 de la noche, hora Centro México. Y como esta clase queremos compartírsela a nuestros amigos de YouTube para que pues vean un poquito de lo que estamos estudiando los lunes y se animen a unirse con nosotros y también que puedan aportar toda su experiencia y todo lo que han aprendido los lunes a las 7 de la noche, hora Centro México. Saludos a todos y a todas y bueno, hasta ahí vamos a quedarnos. Y esta segunda clase del curso La Biblia, más 10 teologías, ¿sí? Que son diferentes y que se oponen entre ellas. Hoy vamos a estar analizando precisamente una. Hay muchas, pero pues dicen que hay más tiempo que vida, entonces pues hay que aprovechar a verlas. Vamos a poner la pantalla en esta noche y comenzamos. Pues la última, ahí está. Ustedes ven ahí en su pantalla la Biblia, más 10 teologías diferentes que se contraponen. Clase número 2. Pues bien, lo que siempre he dicho, lo que siempre diré cada vez que grabe o comparta algún video o algún podcast, y si se me olvida, pues bueno, acuérdense que siempre lo digo, pero no tengo la verdad absoluta. No la tengo. Por favor, verifica, investiga, experimenta y concluye. La conclusión que tú saques es la más importante. El objetivo de lo que hoy nos va a ocupar, que analizaremos juntos, es el significado de religión, espiritualidad y fundamentalismo para mayor comprensión de las teologías que hay en la Biblia. Y analizaremos una de las teologías que hay en el libro de Job para estar en paz con Dios. Como vimos en la primera clase, que la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en apariencia están unidas o hay unidad en sus teologías. Digo en apariencia porque ustedes van a descubrir que la realidad es otra. No están unidas en las teologías. Y la que hoy vamos a analizar, por supuesto, que lo que nos va a mostrar va muy, muy lejos de lo que la teología básica, fundamental, la columna vertebral del cristianismo, para nada tiene que ver. Pues bueno, vamos a seguir. Cuando eres una persona con mente abierta, esto es importante. Hemos hablado mucho acerca de la mente. Dice, ¿estás dispuesto a investigar? Sabiendo, ese es el punto, sabiendo que encontrarás información que te hará ruido en la cabeza. Eso me pasó a mí. Cuando yo empecé, tenía muchas dudas, las tengo todavía, otras, o sea, ya he ido resolviendo algunas, pero me quedan otras en la lista de espera. Ahora sí que, sorpresa, cuando empecé a investigar y obtener información, muchas de mis vacas sagradas pues se fueron muriendo, pero ¿por qué? Porque me empezó a hacer ruido, como que, caray, esto está interesante, y como dice aquí, sabiendo que encontrarás información que te hará ruido en la cabeza y que matará tus vacas sagradas, que vienen siendo tus creencias. A veces nada más creemos por creer, pero no sabemos por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Todo esto nos ayuda a hacer un inventario de nuestras creencias y evaluarlas. Finalmente tienes la libertad de decidir qué creer. Lo hemos dicho, y esto es una introducción para ir entrando en materia. Cada persona, chequen esto, cada persona tiene su camino. Y
Cada persona tiene sus creencias. El problema está cuando una persona quiere imponer sus creencias en otra persona o en otras personas. Entonces, todos tenemos, gracias a Dios, tenemos ese privilegio y tenemos la libertad de escoger lo que queremos pensar y lo que queremos creer. Entonces, eso es un beneficio que tenemos, un privilegio de escoger qué pensar, de escoger qué creer. Sin embargo, aquí viene el punto. No querramos imponer nuestras creencias a otras personas para que crean lo mismo, no. En este caso, yo estoy brindando información y como siempre les digo, por favor verifica y al final pues saca tus conclusiones. Empecemos para abrir boca, como dicen ahí. ¿Qué es la Biblia para ti? Yo puse diferentes fotos que tienen un mensaje diferente, si ustedes lo observan. Podríamos decir que los dos primeros de arriba, superiores, vamos a decirlo así, como que tienen un mensaje de algo muy, pero muy divino. Y también las inferiores de la inferior parte derecha, también ahí tiene una persona que está orando, que está rezando con su, no sé cómo le llaman, una cadenita ahí con una cruz. Y vemos a otra persona en el inferior izquierdo que tiene la Biblia, tiene como un lapicero ahí, tiene sus lentes, nos da a entender que está estudiando, que está analizando, observando. Y lo que podemos ver en los tres anteriores es, el mensaje es muy claro, es la palabra de Dios. Y esa etiqueta de decir la palabra de Dios, pues genera un poquito de problemas y ustedes se van a dar cuenta. Ustedes lo van a descubrir. Hay dos conceptos básicos con respecto a qué es la Biblia. Y todas las personas, si hacemos una encuesta, oye, ¿qué es la Biblia para ti? Podríamos decir que el 80%, vamos a decirlo así de manera sencilla, el 80% va a decir, es la palabra de Dios. Y el otro 20% o el otro 10%, porque otro 10% no es nada para ellos, el otro 10% es la colección de escritos o colección escritos por un grupo de personas o son una colección de escritos por un grupo de personas con diferentes tradiciones, cosmovisión, comprensión de lo divino. Es decir, para este segundo concepto, simplemente es colección de escritos que fueron hechos por personas de diferentes tradiciones, en diferentes épocas, diferentes cosmovisiones, y pues también una manera diferente de comprender lo divino. Y esto es importante que lo veamos, por eso es que hay teologías que se contraponen, porque en diferentes épocas, años, eras, tenían un concepto de lo que es Dios, lo que pensaban de Dios, y así lo plasmaron en sus escritos. Pero conforme iban pasando los tiempos, pues también fueron cambiando sus maneras de ver las cosas, y sus conceptos divinos también cambiaron. Y es por eso que nosotros podemos encontrar una variedad de teologías que en apariencia están como unidas, pero cuando lo analizas, realmente no están unidas. Tienen un punto o dos puntos totalmente diferentes y contrarios a otra teología de otro tiempo. Los antiguos redactores, a medida que la sociedad cambiaba, como lo decía hace un momento, también cambiaba la forma en que presentaba su visión de Dios. Y pues todo eso como que se iba reinventando sus creencias o la percepción divina. Dice, como la Biblia era el registro de su teología, podemos ver estos cambios reflejados en las páginas de la Biblia con diferentes teologías. Entonces, por eso se llama el curso así, la Biblia más 10 teologías, que nada más puse más 10, pero ustedes se van a dar cuenta que
Si se ponen a contarlas, van a encontrar más de 15, más de 20. Por eso, tomar la Biblia, y aquí viene el meollo, y aquí es donde vamos a ir asentando las cosas, tomar la Biblia de manera literal significaría creer que cada palabra tal como está escrita fue dicha por Dios. Ustedes han escuchado personas que hasta matan, no, es que esto es la palabra de Dios. Y bueno, esa etiqueta ha traído muchos problemas. Tomar la Biblia en serio significa examinarla en su tiempo y considerar la cultura en la cual fue escrita. ¿Qué cosmovisión había en ese momento, en esa época? En fin, todo lo que encierra lo que es la cuestión histórica, la cuestión socioeconómico, lo político, lo social, todo lo que encierra ese escrito, cuál era su ambiente. Y del redactor o escritor, pues nos está plasmando, nos está transmitiendo su cosmovisión de cómo percibía las cuestiones divinas. Bien. La Biblia no es un libro de historia, lo hemos dicho muchas veces. No todos sus relatos sucedieron porque, pues, hay parábolas. En la Biblia ustedes van a encontrar parábolas. Sobre todo estoy hablando de la Biblia hebrea, que fue antes que la cristiana. Parábolas, mitos, hay novelas, hay leyendas, hay epopeyas, hay de todo esto. Entonces, muchos de esos relatos no fueron reales, ¿sí? Solamente son parábolas. Hay otros que sí están hablando de algo que sí sucedió, algo de historia, algo que sí fue histórico, ¿ok? Y porque hay respaldos arqueológicos y de otros escritos extrabíblicos que respaldan esa parte de la historia, pero hay otras que nada más son leyendas. Hay muchas cosas que se hablan de David que son leyendas, de Salomón también. Tiene la influencia de otras culturas, hablando de la Biblia hebrea sobre todo, los escritos que hay, el canon de la Biblia hebrea, pues tiene influencia de otras culturas, de los persas, de Babilonia, en fin, de los sumerios, acadios. Pero aquí sí lo quiero resaltar. No porque vengan o tenga una gran influencia de otras culturas, pues ya, no, pues ya no es palabra de Dios. Bueno, y aquí es para que nos demos cuenta de la etiqueta que se le pone, por eso es peligroso. Sin embargo, aunque tenga la influencia de otras culturas, tiene una gran riqueza espiritual. Y aquí es donde vamos a estar resaltando mucho en este curso de la espiritualidad. O sea, la Biblia tiene una riqueza en el área de la espiritualidad. Por eso Yeshua de Nazaret siempre resaltó esa área. Por eso ahí dice en la pantalla, lo más valioso de la Biblia es el mensaje de espiritualidad que contiene, y eso fue lo que enseñó nuestro maestro y profeta Yeshua de Nazaret. Bueno, ahora aquí viene un punto. En todas las religiones hay fundamentalistas que tienen una mente muy, pero muy cerrada y que no están dispuestos a razonar. No, yo creo así y nada más. A mí me ha pasado, tengo amistades que son bien fundamentalistas, tanto hombres como mujeres. Ay, no, yo sí, así yo lo he creído y así nomás. Y a veces, y cuando me tocan el tema y les invito a que investiguen, ay, no, a mí no me gusta leer y se cierran. Así lo creo yo y se acabó. No, pues está bueno. Y aquí, como dice en la pantalla, están cerrados en su mente y no están dispuestos a razonar, a evaluar sus creencias. En las redes sociales, sobre todo en las cuestiones religiosas, le llaman los fundas, porque son los fundamentalistas y para decirlo de manera abreviada son los fundas. El fundamentalismo, perdón, dice el concepto, actitud contraria a cualquier cambio, ojo, o desviación en las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico especialmente irreligioso. Por eso el fundamentalista no abre su mente para investigar, ¿sí? No es de mente abierta,
están cerrados totalmente, y más si se les dice, es que esto no es así, verifícalo, no, no, se cierran. ¿Por qué? Porque están moviendo sus creencias y están poniendo en juicio, o están poniendo, más bien se sienten como que sus creencias, la ilusión que tiene, porque las creencias producen ilusiones. Entonces la ilusión que tienen, en el momento que ellos evalúan sus creencias, sienten que pierden esa ilusión. Y por eso mejor se cierran y dicen no. Y defienden a capa y espada sus creencias. Por lo general, los que son fundamentalistas toman la Biblia de manera literal. Ojo con lo que digo. De manera literal. Por ejemplo, ellos aseguran que el pez gigante se tragó a Jonás. Y lo aseguran que el pez vino y lo vomitó en la playa, como si hubieran estado ahí. Y lo aseguran y lo cuentan como, o sea, salió todo babeado este Jonás. Y realmente, el, el relato que tenemos de Jonás es una parábola. No sucedió, pero tiene un mensaje muy fuerte, ¿sí? Entonces, habría que analizar, entonces, qué mensaje hay en el área espiritual, qué hay debajo de esas letras, de ese relato, qué quiso transmitir el escritor con ese relato, ¿ok? Bueno, los fundas, ya sabemos, por abreviación, dan por hecho que en sus predicaciones o enseñanzas, que fue real una parábola, mito o novela, que así sucedió, lo aseguran con gran convicción, fue lo que acabo de mencionar, porque sostienen que es, y aquí está otra vez lo que sale, es palabra de Dios. No sé ustedes, pero yo traía esa muletilla, la palabra de Dios, porque así me lo enseñaron desde que los 15 años que empecé a leer la Biblia, a estudiarla, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios. Entonces en mi mente, pues lo que yo entendí fue que casi casi Dios escribió y todo lo que es la Biblia, y luego pues ya empecé me explicaba, no, es que fueron inspirados por Dios, y ok, pero pues bueno, así me pasó por muchos años, y esa etiqueta de la palabra de Dios, ¿sí? Aunque después, aquí hablando de los fundamentalistas, aunque después se están confrontando con sus mismas teologías, que hay contradicciones entre esas mismas teologías que enseñan. La religión se cierra totalmente a cuestionar sus creencias porque es fundamentalistas o son fundamentalistas. Aquí vamos a ir ya entrando poco a poco a lo que hoy vamos a analizar, pero quiero dejar esta base para comprender lo que nuestro maestro Yeshua enseñó. La religión es como una pecera. Te encierra, te amolda en un sistema de creencias, ideologías, costumbres, tradiciones, de un grupo de personas, de una cultura, en fin. Ustedes pueden ver ahí en las fotografías, vemos en el lado izquierdo al mar, se ve ahí el mar, la playa, el mar grande, inmenso, el océano. Pero el pez está en la pecera y por más que quiera nadar, pues está ahí encerrado en la pecera, aunque hay un mar inmenso. Pero un día toma la decisión y tiene un despertar espiritual, un despertar de conciencia y empieza a evaluar sus creencias. Empieza a investigar y evaluar sus creencias y empieza a obtener respuestas. Y se da cuenta que la espiritualidad es otra cosa. Y decide salir de la pecera, que es la religión, y echarse un clavado, porque ahí va, ustedes ven al pez dorado, que va volando rumbo al océano, al mar, donde hay una infinidad, un profundo océano, que no sabemos qué tan profundo sea, pero que no se la va a acabar. Y tomó la decisión, hubo un despertar espiritual, eso me pasó a mí. Entonces la espiritualidad es la grandeza y la profundidad del océano. Y los que están en las peceras, pues es la religión. Bueno, espero que esto haya ayudado un poquito más a entender.
aquí vemos una computadora, ¿no? Y que sale el pez, el mismo pez, se ve que está, la computadora está como si fuera la pecera, la laptop, y está flotando en el océano, y ahí va el pez igual, ¿no? ¿Qué mensaje nos está transmitiendo esta foto? Habla de, la laptop nos habla de poder investigar. Descubrir la espiritualidad de la Biblia te impulsa a salir de la pecera de la religión y sumergirte en la profundidad del océano. Cada vez que nosotros estamos cuestionando nuestras creencias, y no nada más las cuestionamos, sino que buscamos respuestas, estamos saliendo de esa pecera. Lo que yo he podido descubrir con todo lo que la misma Biblia nos da, la espiritualidad de la Biblia, pude llegar a esta conclusión, es la conexión directa con Dios sin intermediarios, que es el nombre de Yasharel, no es Yisrael, es Yasharel. Y luego su esencia y mensaje, hablando de la espiritualidad, es el amor y la luz, que habla de brillar, porque la energía del amor es lo único que puede sanar y unir en un solo ser a todo el universo y hacernos brillar, el amor. Puse ahí mi nombre porque pues esta es mi conclusión. ¿De dónde saqué? Bueno, puse algunos de las porciones bíblicas que sostienen esta conclusión. Mateo 6:6, Mateo 5:14 al 16, Salmo 37:6, Proverbios 4:18, Mateo 22:34 al 40, Lucas 10:25 al 37, Levíticos 19:17 al 18, o sea, 6:6. Hay más, hay una infinidad de porciones bíblicas que en su momento, poco a poco, las iremos viendo, pero esto nos muestra esta conclusión de lo que es la espiritualidad, porque eso fue lo que transmite Yeshua en sus enseñanzas. Y esta diapositiva, la espiritualidad, como de una manera ya resumida, solo el amor puede unir en un solo ser a todo el universo, o los universos, dijeran los mayas, o otras culturas. Y vemos aquí un cordón de 3 hilos, como dice, un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esos 3 hilos, ya cuando se empiezan no sé cómo le llaman eso, a enredarse, en fin, a tejerse, creo que sería la palabra correcta, se forma un solo hilo, muy potente, muy fuerte. Se hace uno, somos uno, y lo que nos mantiene unidos es el amor. Y esos 3 hilos, uno es Dios, yo mismo, mi prójimo, que nos está hablando del amor a Dios, amor a mí mismo, amor a mi prójimo. Esto es la espiritualidad. En una pequeña, vamos a decir, ¿cómo se podría llamar? Simbolismo, una figura que nos muestra lo que es la espiritualidad. No olvidemos el cordón de 3 hilos. Espiritualidad, que luego se ven a tu mente, cordón de 3 hilos. Y el gran significado que tiene en la espiritualidad. Bueno, pues ahora sí, ya que pusimos estas bases de la religión, de los fundamentalistas y todo esto, lo que es la espiritualidad, vamos a analizar en esta clase precisamente qué debo hacer para estar en paz con Dios, que es una de las preguntas que toda la humanidad necesita saber. Y Job nos da, en el capítulo 22, nos da ahora sí que nos proyecta, ahí nos muestra cómo lo veía, cómo concebía ese concepto de cómo poner estar en paz. Al mismo tiempo hay una pregunta. ¿La Biblia hebrea y la Biblia cristiana están de acuerdo? Es decir, en estos conceptos que vamos a estar analizando en estas clases, siempre vamos a ver si están de acuerdo. Ahorita vamos a estar viendo la Biblia hebrea, por eso el libro de Job. Vamos a hablar un poquito de dónde viene este libro. Este escrito es un poema mesopotámico.
no es 100% israelita, no, no lo es. Digo no es 100% porque injertaron una parte, ahorita les muestro. Dice, es un escrito en 4 tablillas, formada por más de 400 líneas, se conoce como Job babilónico. El poema original fue escrito en acadio y el capítulo 1, del 6 al 12, fue interpolado, fue agregado al poema original. Sobre todo porque hablan de Hasatán y lo ponen ya como un personaje. Esta adaptación para los israelitas, es decir, esa escritura que se hizo para dárselos a los israelitas, terminó, o esa adaptación que se hizo de este poema mesopotámico para los judaítas, terminó en el año 350, que ya había mucha influencia de la filosofía, ojo con lo que voy a decir, había mucha influencia de la filosofía griega, ¿ok? Por eso el Hasatán fue que empezó a tomar más fuerza como personaje y no como un adjetivo. El personaje original de Babilonia era Shupchi Meshe Shakan. Ese era el nombre. Y en el hebreo, ya en la escritura, en el relato hebreo, fue Job. Y relata, de acuerdo a esta escritura mesopotámica, que este personaje, el Chupchi, parece que es Shushi, ¿verdad? Pero no, el Chupchi Meshe Shakam, relata que este personaje tuvo un injusto sufrimiento, pero fue restituido cuando alabó a Dios en medio de su desgracia. Entonces, da un mensaje ahí interesante. En medio de las desgracias hay que alabar a Dios y eso es una gran verdad. Debemos dar gracias a Dios, sobre todo la gratitud es una manera de exaltar y alabar a nuestro Creador. Vamos a leerlo, lo voy a leer. Job 22, 21 al 30, esta parte de cómo lo veía, de cómo ponerse en paz con Dios. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca y grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. Y será Él para ti como plata refinada. El Todopoderoso, en el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente y por tu honradez quedarás a salvo. Ahora, si nosotros analizamos aquí esta porción de Job, pues tiene que ver con la pregunta que hicimos. ¿De qué manera o qué debo hacer para estar en paz con Dios? Y como vuelvo al punto, la paz es algo que toda la humanidad necesita. Necesitan esa paz interior para poder tener paz con su prójimo. Es como el amor, amar a Dios, amarte a ti mismo, amar a tu prójimo. La paz, paz con Dios, paz contigo mismo y paz con tu prójimo. Es el reflejo. Pero hay personas que no tienen paz con Dios y eso genera que no están en paz consigo mismos y ese problema interior se manifiesta que no hay paz con su prójimo. Entonces la paz es importante, sí, muy importante. Y aquí, en esta porción, nos está mostrando qué hacer. Simplemente nos está diciendo, sométete a Dios. O sea,
El meollo del asunto es sométete. Someterse significa ponerse bajo la autoridad, obedecer las indicaciones de alguien superior a ti, que en este caso es con Dios. Sométete a Dios. Entonces, dice aquí, y volverá a ti la prosperidad. Dice, acepta la enseñanza. O sea, estamos hablando de todas esas instrucciones que tienen que ver con nuestro diario vivir. Dice, si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad. Entonces aquí vemos dos puntos. Si tú te vuelves, significa en el hebreo conocido como teshuvah, es girar y regresar a Dios. Si tú te vuelves, o sea, es un arrepentimiento. No nada, hay gente que se puede arrepentir, pero no da el giro y regresa a Dios. Nada más tiene ese arrepentimiento, es como un remordimiento. Ahí tiene remordimiento de conciencia, como dice. Está arrepentido. Sin embargo, no hace el giro y regresa a Dios, sino que se arrepiente por un momento, pero sigue con su mismo camino. Sigue haciendo lo que estaba haciendo, que estaba mal. Sin embargo, aquí es muy claro, dice, si te vuelves al Todopoderoso, o sea, si regresas, si giras y regresas y alejas de tu casa la maldad, ¿cuál maldad? La que estabas haciendo. O sea, déjala, no te la lleves a tu casa, déjala, saca toda la maldad. Y luego dice, y serás del todo restaurado. Y ahí donde esa parte del todo, pues está hablando de todo, 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 todo. Y aquí después viene la parte de materialismo, donde la persona puede estar enfocado a todo lo que es en lo material o a las riquezas, y por eso habla del oro, y dice que eso no sea tu prioridad, que no sea lo más importante en tu vida, sino que sea Dios tu prioridad. Dice, será para ti Él como una plata refinada, o sea, será como las riquezas más grandes que pueda existir. Dios está por encima de eso, que Él sea lo primero en tu vida. Porque aquí nos está mostrando que hay situaciones que pueden originar a la persona a que cometa errores cuando está su corazón enfocado al materialismo. Totalmente al materialismo, que se olvida de sí mismo, se olvida de Dios y se olvida de su prójimo. ¿Sí? Es algo impresionante. Aparentemente el materialismo, el egoísmo, sí, pero se olvida de sí mismo. No se atiende, no se cuida. Dice, en el Todopoderoso te deleitarás, o sea, vas a moldear tu vida en todo lo que Él te va a mostrar que debes de hacer, que es el amor precisamente, la espiritualidad. Dice, ante Dios levantarás tu rostro. ¿De qué nos muestra? Que ya no vas a andar con la cabeza agachada, todo con esa culpabilidad, sino que ya estás en paz, ya alejaste la maldad, ya cambiaste ese materialismo y que Dios es lo primero en ti. No significa que no vamos a trabajar, no, sí, pero no es lo más importante, sino es mi relación, mi conexión con Dios. Cuando ores, y aquí vienen beneficios, Él te escuchará y te cumplirá, y tú le cumplirás tus votos. Es decir, si hubo cosas que tú dijiste, yo voy a hacer esto, tú lo prometiste, cúmplelo. O sea, cualquier promesa que hayas hecho, cúmplela. Y luego dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tu camino, en tus caminos, en todo lo que hagas, brillará la luz. ¿Pero por qué va a brillar la luz? ¿Va a ser algo externo? No. Brillará la luz en ti. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si tú estás practicando justicia, estás sometido a Dios, haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer, que es amar, entonces nuestra luz, nuestro brillo aumenta y eso ilumina, ¿ok? Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes, aquí está muy claro, tener un corazón humilde para cambiar las cosas. Dice, y Él salva al que es inocente y por tu honradez quedarás a salvo.
La salvación no tiene que ver de la salvación que maneja el cristianismo. La salvación que maneja la Biblia hebrea es la salvación en este tiempo, en el aquí, en el ahora, ¿sí? Y la salvación tiene que ver con muchas cosas: provisión, sanidad, protección, liberación, en fin, la misma salvación. O sea, rescate, tiene que ver con muchas cosas. Pero es el aquí, el ahora. No está hablando de una salvación después que se muera la persona. No, no, no es eso. Entonces, ya que vemos lo que Job les está diciendo, pues vamos a ver el resumen. ¿Qué debo hacer? Y aquí Job nos maneja puntos. La humildad, ser humildes, porque si no eres humilde no reconoces que estás mal, que hay maldad en ti, que estás practicando maldad, que tienes que abandonar eso, que tienes que regresar a Dios y ponerte a cuentas con Él. Arrepentirte, regresar a Dios, que es Teshuvá. Obedecer los mandamientos, que ¿cuál es el resumen? Yeshua lo dijo: ama a Dios, a ti mismo y a tu prójimo. Es la esencia. Alejarse de la maldad. De nada sirve de que te arrepientas, como yo lo explicaba hace un momento. Si sigues, pues te arrepientes, sí, estoy mal, pero otra vez pan con lo mismo. Sacar la maldad de la casa, pero también tiene que ver de sacar primero la maldad de tu corazón, de tu vida, de tu mente, para poderlo sacar de tu casa. Como dice el Salmo 7, que no lo puse aquí, pero cuando una persona es embarazada en su mente de iniquidad, es esa maldad. Esa iniquidad hay que sacarla de nuestra mente para que ya no nos engañe para hacer lo malo. El Salmo 7, 14 al 16, si no me equivoco, habla de que la persona es embarazada con la iniquidad y empieza a maquinar cómo va a ser todo, esa maldad, y empieza a decir mentiras para preparar el ambiente para hacer la maldad. Una persona que va a hacer pecado, el pecado, ¿qué significa? Es ejecutar la iniquidad. Cuando una iniquidad se ejecuta, se convierte en pecado. Entonces, la iniquidad está ahí, se está maquinando, se está planeando y empieza a preparar el ambiente con mentiras para poder, ¿cómo se llama? Hacerlo. Bueno, por eso hay que sacarlo del corazón, que está hablando aquí de la mente. Dice que Dios, cuando hablo del corazón, hay que ver el contexto. No es tanto el corazón, no se refiere tanto al corazón de carne que bombea sangre, se refiere a pensamientos, se refiere a lo que es emociones, a lo que es tu alma, dependiendo del concepto, el contexto. Luego, que Dios sea tu prioridad y no seas materialista. Que tu corazón está enfocado a lo material nada más y te olvidas de Dios, te olvidas de ti mismo y te olvidas de tu prójimo. Hay personas que son materialistas, que puro trabajo, 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 trabajo y que quieren más dinero, pero se olvidan de ellos, de su salud, de su alimento, de su descanso. Y al rato, pues sí, tiene mucho dinero, pero ese dinero le va a servir ahora para reparar todos los daños que hizo en su cuerpo y a veces ni se reparan. Bueno, el resultado de esto que estamos hablando: estás en paz con Dios, escucha nuestras oraciones, tenemos éxito y prosperidad y por supuesto que tu alma brilla más. Y aquí es donde en esta teología tiene una bastante carga de espiritualidad este concepto que maneja Job en esta porción. Pues está muy sencillo, los beneficios son muy profundos, aunque se parece que son poquitos, pero son muy profundos. Tan solo el estar paz con Dios, wow, ya eso es, diríamos, el todo, lo más grande. Y luego que nos escucha, que clamamos, que podemos hablar y platicar y sabemos que nos escucha y que nos da la sabiduría para tener éxito y prosperidad, por supuesto, hay que trabajarlo y luego brillar, brillar. Bueno, ¿cómo mantengo la paz con Dios? Ya Job nos dijo su teología en esa porción de cómo tener esa paz con Dios. No habla de que hay que matar un animalito, aunque al principio habla de que mataba animales y que hacía sacrificios para
para que sus hijos estuvieran bien, que ahorita no vamos a analizar eso, nada más analizamos esta porción de Job. Pero la pregunta es, ya tengo paz, ¿cómo la voy a mantener? Entonces, practicando justicia impulsado por la energía del amor. O sea, practicar justicia. Aquí viene lo que se llama la ley de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Justicia. Practicar. No es hacer justicia, porque hacer justicia es hacerlo una vez. Practicar justicia significa hacerlo. Como dice, hacer pecado y practicar pecado no es lo mismo. ¿Ok? Por equivocación o porque lo que haya sido, cometió un pecado, lo hizo, pero se arrepiente y se aleja y ya no lo practica. Sin embargo, hay personas que lo hacen y lo siguen haciendo y es una práctica. Bueno, hablando de lo que es causa y efecto, si practica justicia, ¿cuál va a ser el efecto? Paz. Aquí está, paz. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo puedo mantener la paz? Practicando justicia. Es decir, regresamos al versículo número 21. Dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él. Sométete significa obedece, practica los mandamientos que viene siendo el amor a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Y causa y efecto, que es esta ley, como dice Isaías 32:17, es nada más para respaldar esta ley. El fruto, algunas Biblias dice producto, el producto, el resultado, el fruto de la justicia será la paz. Significa que si hay amor en mi vida y esto me impulsa a practicar justicia y bondad con mi prójimo, esto va a generar paz, tarde o temprano, porque el fruto de la justicia es la paz. Principalmente paz con Dios, paz conmigo mismo y paz con mi prójimo, porque yo voy a buscar la paz de alguna manera. Ahora, si el prójimo no quiere y se pone necio y altanero y lo que sea, bueno, yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque yo intenté buscar la paz, pero la otra persona no quiso. Me retiro, pero me retiro en paz en mi interior y en paz con Dios. Porque puede ser que buscas la paz, pero la otra persona no quiere. ¿Sí? Entonces, pues tranquilo, retírate, vete en paz, porque tú mantienes tu paz con Dios. Tú soltaste tu paz con la otra persona, no quiso, adelante, no hay problema. El problema es para la otra persona. En esta teología que el libro de Job nos muestra, hay mucha, pero mucha espiritualidad de fácil comprensión, pero que se requiere de una voluntad firme para su ejecución. ¿Por qué digo de espiritualidad? Porque habla de una conexión con Dios, de buscar esa paz con Él, de buscar esa paz contigo mismo, de buscar la paz con los demás. Y la única manera de obtener la paz es practicando justicia, porque el fruto de la justicia es la paz. Y para practicar justicia debe haber amor en mí, esa energía que me impulsa a hablar palabras que bendigan, que fortalezcan, hacer el bien con mis palabras y mis acciones a mi prójimo. Y esto va a traer paz en mí. Y mantengo mi paz con Dios. Entonces tiene sentido. En ningún momento tuvimos, al menos en esta porción, se tuvo que sacrificar a una persona o se tuvo que sacrificar a un animalito para yo poder tener paz. Es todo directamente con Dios. Pues bueno, ahora es tu turno. ¿Sí? Es tu turno. Verifica, investiga, experimenta y concluye. Todo lo que hemos estado mencionando en esta clase, te toca a ti ahora verificar todo esto y ver esta teología. Nos faltan más todavía. Se van a dar cuenta qué es lo que se dice poco a poco.
¿sí? No se trata de ver muchas, no, despacio, comprender, pero sin perder la línea de lo que hemos estado estudiando estos últimos meses de la espiritualidad que Yeshua enseñó. Y por eso ahora tiene más sentido todo lo que nuestro bendito Maestro nos dejó de acuerdo a los relatos que hay en la Biblia, canónicos. Podemos ver que la esencia de su enseñanza es espiritualidad. No se metió en problemas, aunque los religiosos y los fundamentalistas le provocaban a él, ¿sí? De alguna manera, él siempre respetó las creencias que tenían, aunque les decía las cosas de acuerdo a los relatos, ¿sí? De repente les decía hipócritas y bueno, camadas de víboras. No, ese es otro, ¿verdad? Pero bien, este es el primer, una de las teologías que hoy analizamos, y por supuesto que esta teología de Job, y ya les di los años, no va en línea con la teología que los sacerdotes del templo tienen, con la teología que el cristianismo tiene, que sí va en línea con la teología de preexilio de los profetas. Aunque este escrito de Job es muy antiguo, como ya vimos, fue reescrito y adaptado para los israelitas en el año 350, y ya pues tenía cierta carga por la interpolación que hicieron, ¿sí? Con un enfoque griego. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta parte de la teología. ¿Y por qué digo que se contrapone? ¿Por qué? Porque esta teología que manejó Job en esta porción de capítulo 22, pues con la teología de los sacerdotes del templo, que, pues, que eran egipcios, realmente esos sacerdotes eran trasfondo y de linaje egipcia, habla de los sacrificios, y por supuesto que si nos trasladamos al cristianismo, la esencia, la columna vertebral de la teología cristiana es precisamente el sacrificio vicario. Entonces, el sacrificio vicario que viene precisamente con esa proyección del templo de los sacrificios de un cordero, y por eso hablan de ese cordero santo, y el sacrificio vicario, que por supuesto estas dos teologías ya no va de acuerdo con lo que Job dice. Entonces aquí nada más estoy poniendo de una comparación muy sencilla, porque nos enfocamos a analizar a Job nada más. En su momento estaremos analizando otras, pero la esencia del templo precisamente es eso, ¿sí? Por eso se agregó una fiesta más que no estaba dentro de la antigüedad, que era Yom Kippur. Se agregó cuando se hizo la Torah, se agregó lo de Yom Kippur, igualmente sacrificios, y en el cristianismo el sacrificio de una persona para redimir a una humanidad que está en oscuridad, y ese es el sacrificio vicario. Entonces, nada más para que se den cuenta, post exilio, el templo, nada más no lo olvidemos, post exilio tiene que ver con el templo, pero el cristianismo tiene que ver, su esencia tiene que ver con el sacrificio vicario. Lo que es el preexilio tiene que ver más, aunque había sacrificios, pero no tanto como para estar en paz con Dios en cuanto a redención, sino era otros tipos de sacrificios, que también lo veremos cuando estemos analizando los puntos de sacrificios. Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, esta clase número 2 de la Biblia más 10 teologías. Y si no te has inscrito, pues no te pierdas este curso. Aquí abajo dejaremos las indicaciones, y todos los que están en el curso, pues por supuesto que tienen acceso a todas las grabaciones, a todas las clases y a los materiales exclusivos que tienen en el curso. No te lo pierdas. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.